conferencia es Ciencia de Redes para analizar el sector turístico. Si bien esta es una labor que en los últimos años he venido realizando en el Centro de Ciencias de la Complejidad, en el que tenemos la vocación de abordar todas las problemáticas que se presentan pues en el sector mexicano, bueno, en sus diferentes industrias, particularmente en México, y las abordamos desde una perspectiva integral en la que la finalidad es hacer esta sinergia de disciplinas y de conocimientos para generar soluciones más robustas que nos permitan comprender o tener un mejor entendimiento de los fenómenos y de sus elementos involucrados. En ese sentido, mi introducción sería, pues he puesto aquí algunos puntos clave, principalmente pensando en el tipo de audiencia que son ustedes de este foro del doctorado en educación. Los tres principales tópicos que me gustaría abordar para ustedes es que toda propuesta científica parte de una temática que en mi caso pues es sobre el análisis del sector turístico, pero la temática pues puede ser, hay infinidad pues, de ejemplos, ¿no? Ustedes tendrán también bastantes ejemplos ahí en el programa de su doctorado. Y lo que nos une a todos, pues es eso, ¿no? Estamos ligados a una temática primeramente, posteriormente, pues a un método. En mi caso es el método de la ciencia de redes, y este método, de él se desprende un manejo de variables. Me parece que estos eran los tres puntos principales que pues pueden dejarles a ustedes un mayor, pues una mayor reflexión respecto de cómo se vinculan estas aportaciones, ¿no? Independientemente del sector en el que nos encontremos, ya sea turístico y educación, en este caso, todos nos vamos a regir por este esqueleto, ¿no? De la temática, el método y el manejo de variables. En mi caso, el manejo de variables lo hago a partir de datos. Trabajo con cuestiones que tienen que ver con Big Data. Yo le llamo Big Data turístico. Diferentes bases de datos con las que yo alimento mis tipos de análisis. También como introducción a este contexto general de mi tema, pues la pertinencia de abordar en el Centro de Ciencias de la Complejidad y en mi línea de investigación para el Sistema Nacional de Investigadores, la pertinencia de ver al turismo como un campo fructífero para la investigación y para las propuestas académicas, es porque sus implicaciones tanto a nivel nacional como a nivel global pues van, los podríamos resumir en que a nivel global las llegadas de turistas internacionales, lo más reciente que se reporta en este año con datos del 2019, es que hubo 1.5 billones de turistas, de llegadas de turistas en 2019. Se generó 1 de cada 10 empleos relacionado con el sector turístico. También este sector tiene una aportación al PIB directa, indirecta e inducida del orden del 10%, lo que nos da una idea pues de la importancia económica que tiene este sector a nivel global.
Los ingresos que se reportan pues son del orden de 1.451 billones de dólares y para el caso de México, particularizando, eh, las llegadas de turistas son de 41.447 millones únicamente en el año 2019. Más o menos el orden de los empleos va de los 10 millones directos e indirectos asociados al turismo en México y el 8.7% de nuestra aportación al PIB nacional. Si lo observan, más o menos es equiparable a lo que sucede en el panorama global. Y las cuestiones ya específicas de los ingresos reportados, pues son de 22.5 billones de dólares para México únicamente. En ese periodo, en el periodo de 2019, son datos que se publican pues cada año con las cifras del previo. Entonces, esto nada más para puntualizar por qué la pertinencia de generar propuestas en este sentido y por qué de mi participación en el Centro de Ciencias de la Complejidad como parte de los programas académicos o de los proyectos que abonan al área de la sociocomplejidad, ¿no? El turismo es un sector meramente social, multifactorial, en el cual se involucran varias industrias y de manera indirecta o directa e indirecta, pues tiene implicaciones a gran escala, ¿no? También impactos, por supuesto, socioeconómicos, culturales incluso, y de aquí que esta principal característica, este carácter multifactorial del turismo, en el que está implícita tanto infraestructura, generación de empleo, de divisas, por supuesto, las implicaciones que les decía socioculturales, incluso el reconocimiento intercultural, los lazos de comunicación entre mercados emisores y comunidades receptoras aquí en México. Por supuesto, también las implicaciones ambientales que tienen que ver con el sector turístico y con esta industria que es muy bien conocida también como la industria pues que tiene impactos desde las aerolíneas o la industria sin chimeneas, por ahí le llamaban hace algunos años, tiene ciertas implicaciones, ¿no? Porque obviamente también la materia prima para generar los desplazamientos turísticos, pues tiene que ver mucho con estos patrimonios y con estas cuestiones de naturaleza y cultura que motivan a esos viajes, a esos desplazamientos, a ese consumo, y lo que nos posiciona también como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Entonces, por todas estas situaciones es que consideramos a esta temática como un sistema complejo. Decir que un sistema es complejo, se trata de hablar de un tema que no puede ser visto de manera aislada, sino que tiene que verse en la interrelación de todos estos elementos, ¿no? Por mencionar algunos, aquí en esta imagen se resumen los principales, pero por supuesto que hay mucho más, ¿no? Están las cuestiones de política turística, las cuestiones de gestión, por supuesto, a nivel empresarial, a nivel institucional, y todo eso nos da la dimensión que implica este sector.
Pasando a nuestro segundo punto importante, posterior a lo que es la temática, ya más o menos les introduje de qué se trata la temática a la que yo me aboco, pero el método podemos compartir este método de ciencia de redes no únicamente se ha aplicado para cuestiones turísticas. Ahorita más adelante les presentaré otra lámina en donde hablo de algunos de los ejemplos, pero para explicarles de qué se trata esto de la ciencia de redes, esta nace con la revolución digital que ahorita, pues en las últimas décadas se ha visto más, pues con mayor auge, ¿no? La revolución digital parte de que es con la especialización y con la sofisticación de los dispositivos electrónicos, viene siendo más fácil compartir, tanto compartir como almacenar información. Años antes, bueno, décadas, muchas décadas previas en los principios de la tecnología digital, era muy difícil o muy costoso el almacenamiento de grandes volúmenes de información. Esto con el paso de los años ha venido cambiando. Ay, disculpen, se escucha por ahí un teléfono. Yo creo que voy a... Bueno, quería que no estuviera ese ruido por ahí de fondo, pero bueno, son los problemas que pasan ahorita, ¿no? Con No te preocupes, Tania. esta nueva modalidad, ¿no? Que tenemos del teletrabajo, y pues es uno más de los ejemplos, ¿no? Que suceden aquí en el mundo digital y en la dinámica que tenemos actualmente de tecnología, ¿no? Entonces, les decía que a principios de esta era digital era muy difícil el almacenamiento y el compartir información, pero eso se ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo. Tal es el caso que llegamos como hasta ahora, en el que es muy fácil en cuestión de segundos poder compartir, intercambiar datos digitales, y por supuesto también es muy fácil, muy accesible su almacenamiento, ¿no? Existe todos ya dentro de nuestra vida cotidiana, tenemos un espacio en cloud en el que tenemos ahí almacenada información nuestra, ¿no? Si bien a lo mejor cada uno de nosotros podemos generar nuestros archivos y nuestras carpetas, pero independientemente de ello, por el uso que hacemos de dispositivos, ya ahí hay un rastro de nosotros, de nuestros consumos y de toda nuestra, más o menos de nuestra vida, existe ahí almacenada en el espacio virtual. Y de ahí es que nace este método de la ciencia de redes, porque es relativamente nuevo, porque pues antes no teníamos esas condiciones, ¿no? También los dispositivos electrónicos no tenían la facilidad de procesar información en segundos, en cuestión de minutos, y actualmente pues vamos avanzando en ello, ¿no? Y entonces la red básicamente es un mapa en el que se describe o se plasma el comportamiento de un sistema, como les decía, complejo, que está compuesto de varios elementos que interactúan. Eso es básicamente la red. Y la ciencia de redes es una herramienta, un método que nos permite abordar situaciones complejas que se integran de varios elementos y ver cómo es su funcionamiento. Es una manera de ayudarnos a abordarlos, a entenderlos.
Por ejemplo, les decía que la ciencia de redes se ha aplicado principalmente a redes sociales, nació principalmente con las redes sociales por estos dispositivos electrónicos, pues redes sociales como Facebook, las tradicionales, ¿no? Y esto, uno de los principales autores es Barabasi. Por ahí les voy a dejar, bueno, les voy a dejar algunos enlaces y en el documento previo que compartí para lectura vienen ahí algunos referencias de estos autores para que consideren si es que les interesa un poco más profundizar en el tema. Otra aplicación ha sido la biología y las células como cómo las células se organizan y cómo interactúan para generar procedimientos biológicos, ¿no? También uno de los análisis importantes o aplicación importante es la de las búsquedas en la web y los anuncios. Les decía yo que independientemente de que ustedes tengan una carpeta personal o no en Drive, el mismo Google por sus dispositivos va generando qué tantas búsquedas realiza cierto tipo de personas y de alguna manera nos tienen perfilados, ¿no? Por eso no sé si les ha sucedido en que hay ocasiones en que llegan a sorprenderse cómo su computadora les genera anuncios de cuestiones afines a sus intereses, ¿no? Y esto es pues por los bots que programan las búsquedas de web que generan pues comunicación selectiva, ¿no? De acuerdo a los perfiles de cada persona, de cada usuario. También redes se ha aplicado a la salud, al diseño de medicamentos, esto pues con las interrelaciones entre las bacterias y cómo reaccionan ante ellas para hacer vacunas y todas esas situaciones. Hay un importantísimo proyecto que viene desde del genoma humano, en el que se está tratando de mapear todas las enfermedades que existen y conocidas en la humanidad con todas las variantes de tipos de genomas de acuerdo a las razas que existen en el mundo, razas humanas. Y imagínense, o sea, imagínense el nivel de interacciones que considera ese tipo de red, ¿no? Así como el nivel de interacciones que hay de búsquedas en la web es algo impensable, ya son órdenes de millones, no podemos imaginar, el pensamiento humano no tendría la capacidad de procesar ese nivel de interacciones y ese nivel de información si no existieran los dispositivos electrónicos. Es por eso que la ciencia de redes viene muy de la mano con toda esta revolución digital. También se ha aplicado la ciencia de redes a técnicas de seguridad contra el terrorismo, pues en la guerra de Irak estuvo muy aplicada, tuvo ahí implicaciones militares estratégicas, ahí les voy a dejar también el artículo, lo pueden, bueno, está dentro de las referencias y ya lo pueden buscar. También naturalmente, como lo que estamos viviendo, la coyuntura que nos está tocando de epidémica, también ciencia de redes ha tenido sus participaciones desde los años previos, ¿no? Con la influencia, con H1, también tuvo ahí su implicación de ver que no nada más una epidemia se tiene que abordar desde el aspecto de salud y desde el aspecto, pues, médico, sino que también tiene mucho que ver con la cuestión de movilidad y conectividad que existe actualmente en esta dinámica de vida, ¿no? Cómo estas epidemias, pues, crecen a mayor escala que
pues sí, que en otras décadas, porque pues ahorita estamos muy conectados, existen aeropuertos, millones de tránsitos de viajeros entre continentes, y eso también es un factor que abona a que las epidemias pues crezcan más, ¿no? Y ahorita pues es el claro ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo, y de alguna manera es una indicación que viene desde este método, de esta metodología de ciencia de redes, de el tratar de cortar la red, ¿no? Estas medidas de distanciamiento social, pues son precisamente para eso, ¿no? Para evitar ese flujo y que siga creciendo, ¿no? También se ha aplicado redes a cuestiones de gestión y de administrativas en estructuras empresariales a nivel micro, o sea, dense cuenta de la aplicación que puede tener este tema tanto a un nivel empresarial para darnos cuenta de cómo está funcionando de verdad el organigrama, porque una cosa es que la empresa ponga un esquema de jerarquía entre sus empleados, y otra diferente es lo que sucede en la práctica. Entonces aquí ciencia de redes también sirvió mucho en uno de estos ejemplos que tuvo en una investigación en la que se descifró o se pudo conocer qué personas, que no necesariamente sea el director o no necesariamente es el gerente, qué personas tienen mayor influencia dentro de sus compañeros de trabajo, y de esa forma pues los administradores de las empresas pueden acercarse o pueden tener estrategias de comunicación más asertivas o estrategias de productividad más asertivas, si es que conocen quiénes son las cabezas, ¿no? Las cabezas que mueven las piezas dentro de la organización. Y eso también se está aplicando incluso en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Hay algunas recientes colaboraciones con la Secretaría con el SAT para precisamente detectar cadenas de corrupción, y también se está haciendo utilizando redes, ¿no? Y por supuesto, pues en último pongo uno de las aplicaciones, pues que en mi caso en las que me ha tocado colaborar a la cuestión turística, ¿no? Aquí en México, desde mi trinchera, lo poco que he podido aportar al tema, pero también hay otros colegas que tienen antecedentes, sobre todo en Italia, eh, para el análisis del turismo, utilizando esta metodología de redes. Entonces, pasando a nuestro tercer punto, el primero era la temática, el segundo la metodología, y como tercero el manejo de las variables, ¿no? Decíamos que una red es un mapa mental o un mapa digital en el que podemos plasmar cómo se comporta un sistema complejo. Y para saber el comportamiento de ese sistema complejo, pues tengo que partir de las variables que están involucradas. Yo les decía que mis variables en este caso las manejo por medio de datos, pues por toda esta correlación que tiene, ¿no? La ciencia de redes como una herramienta digital, que pues eso es lo que vivimos en un mar de información, si bien no toda la información es representativa, pero sí es mucha y hay mucho que analizar, y hay mucha información que puede ser útil para nuestros abordajes. En mi caso, aquí les voy a hablar de varios ejemplos en cómo he manejado variables. Un primer ejemplo es el del artículo que les compartí para previa lectura,
en el que mis datos o variables fueron conformadas por un lado por expertos y sus dominios de investigación de cada experto y las ideas que pues estos expertos tienen como producto de su expertise, de sus investigaciones. Este es un trabajo, fueron expertos con los que colaboré en la universidad en China y también con expertos de la embajada, de personal de la Embajada de México en China, y con esos datos, sus dominios, sus ideas, manejé en una correlación hacia suposiciones o inferencias que venían de un modelo que yo presenté en mi tesis. A partir del modelo se generaron ideas, inferencias, hipótesis, suposiciones, y estas se contrastaron con la visión de los expertos y con pues la experiencia directa que, por ejemplo, el consulado de la embajada tenía para contrastar y hacer pesajes. Obvio, todo esto se hizo con un previo instrumento de investigación, de recolección de información. Se tuvo que validar, valga la redundancia, la validez del instrumento. Se hicieron pesajes para validar el modelo, para contrastar con la realidad si efectivamente las inferencias que partían de nuestro modelo eran o no apegadas a la realidad o eran o no factibles pues de ponerse en práctica. Un segundo ejemplo de manejo de variables es, y esto lo hago a fin de que ustedes vean también lo ilustrativo de cómo es posible en redes jugar con nuestros datos y cómo es posible configurar nuestras variables. En este segundo ejemplo, para una conferencia el año pasado de inteligencia artificial que se llevó en la UNAM, presenté por un lado datos estadísticos que proceden de este sitio web Datatour, que es el sitio oficial del gobierno mexicano para dar las estadísticas de los principales puntos que reciben turistas en México, ¿no? Principales destinos turísticos, y principalmente me aboqué a las tasas de ocupación en cada uno de estos puntos turísticos, con la correlación de datos que procedían del Buró de Seguridad de Estados Unidos, en particular las alertas de viaje o warnings que se hacen. No sé si alguno de ustedes haya tenido por ahí oportunidad de escuchar cuando se emiten estas advertencias hacia nacionales, principalmente americanos, para decirles, sugerirles que no visiten ciertos puntos en México, ¿no? Que por cuestiones de violencia, del crimen organizado, era muy inseguro viajar a ciertos puntos. Entonces, el Buró de Seguridad de Estados Unidos tiene este departamento depende del Departamento de Estado de la diplomacia. Primero surge como con fines de asegurar los viajes de la diplomacia, pero hacen todo un monitoreo de los lugares, de los desplazamientos de sus nacionales americanos hacia México, y ahí les van presentando dónde es recomendable o no viajar a México. Esto lo hice pues porque, considerando que México, como su importancia dentro de los principales destinos turísticos a nivel mundial, que se posiciona en el lugar 7, y por otro lado Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor y ha sido nuestro tradicional mercado cautivo que tenemos,
en nuestras entradas turísticas, ¿no? Entonces fue tratar de ver esta correlación en red de cómo las alertas de viaje impactan o no a nuestras tasas de ocupación en destinos turísticos. Ese fue un segundo ejemplo que les comparto. Un tercer ejemplo de manejo de variables, este lo tengo en proceso de arbitraje y es lo que he estado trabajando este año a partir de lo que se generó con la pandemia. Por un lado, los datos también de Datatour sobre los principales destinos turísticos mexicanos, qué tasas de ocupación ha habido en esos sitios contra los datos de la Dirección General de Epidemiología, que en este caso he seleccionado los casos confirmados de COVID en destinos turísticos. Pues esta, por supuesto, es información verificable, información que está abierta al público, pues que publica la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología en específico, pues para el monitoreo, ¿no? Y de aquí, pues mi análisis sobre si esta correlación entre los casos de COVID, qué tanto han impactado las tasas de ocupación que por supuesto cuando se intensificó el semáforo y las medidas restrictivas para viajes y para desplazamientos turísticos, por supuesto que estaban en ceros las tasas de ocupación y de ahí también estamos correlacionando a cuáles fueron los impactos socioeconómicos de esto, ¿no? Cuántas empresas turísticas y cuántos número de empleados hay en cada una de estas empresas turísticas a lo largo del territorio nacional pues para analizar eso, ¿no? Comprender el comportamiento y de alguna manera poder incidir posteriormente. La finalidad de conocer a fondo, profundizar dentro de un sistema complejo es para su mejoramiento, su evolución y para de alguna manera, en la medida de lo posible, un intento de control, ¿no? O una anticipación, ¿por qué no? O quizá también esa posibilidad de presentar información útil para la toma de decisiones, ¿no? En este caso, pretendemos apoyar a la Secretaría de Turismo para poder discriminar hacia dónde es mejor ir abriendo restricciones de movilidad, en donde convenía respecto de los casos de COVID, a las tasas de ocupación, en donde nos conviene dar apoyos de financiamiento, a apoyos empresariales, dónde conviene, con qué medidas, y todo esto pues con ayuda de la metodología y con la herramienta pues de ciencia de redes, ¿no? La ciencia de redes, aparte de darnos una visualización gráfica de lo que es el sistema complejo, también nos lanza resultados. La ciencia de redes, yo en particular utilizo un software que es Usinet, en el que además de presentar la información de manera gráfica, también nos arroja resultados que pues tienen que ver con medidas de centralidad en una red. Los principales puntos, los más básicos, es el grado, la intermediación y la cercanía, son las métricas más básicas para hacer análisis de redes, en el que el grado nos habla de qué tan importante o qué tan influyente es cierto elemento o cierto actor. Llámese destino turístico Acapulco o destino turístico Playa del Carmen, o niveles de COVID máximos en Ciudad de México, o llámese
como en el ejemplo para lectura previa, la idea de que el turismo emisor chino va a viajar a donde haya, a un destino que sea compatible con su cultura o con su comida, ¿no? Con su gastronomía. Digamos, ya el tipo de red que yo maneje mis variables, la construcción es libre dependiendo de lo que yo quiera analizar, pero las medidas de centralidad siempre serán las mismas, el grado de, digamos, importancia o grado de conectividad que hay de cierto elemento dentro de la red, la intermediación de cómo se van comunicando estos actores dentro de la red o la cercanía, en su caso, si quiero yo hacer una estrategia o difundir en qué tipo de nodo o en qué tipo de actor me dirijo para efectivamente difundir ya sea mi estrategia o mi comunicación a todos los actores de la red o del sistema complejo en este caso. Y se presentan esas métricas, por ejemplo, aquí también les pongo el ejemplo de cómo es la presentación de resultados de manera gráfica, que este es un ejemplo que se retoma del artículo para lectura previa, en el que les decía, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles fueron los nodos más importantes? Pues que haya diferenciación entre mercados, la colaboración de los operadores turísticos mexicanos, vuelos directos, el construir una imagen de destino, los viajeros ricos y de media clase del mercado chino, la comida, ¿no? Como les comentaba. Esa es una representación gráfica que nos provee la ciencia de redes, ¿no? Aquí está otro ejemplo de cómo obtuvimos resultados. Este fue para el ejemplo de los destinos con alerta de viaje. Esto fue en el caso de enero 2017. En color amarillo, todos los destinos mexicanos que tuvieron una emisión de alerta. Y a qué porcentajes de ocupación correspondían cada uno de esos destinos y si se vieron o no afectados por el warning o la alerta de viaje en ese mes en particular. Todo esto pues para ver si efectivamente, ¿no? Si efectivamente había una correlación o no entre los warnings y los descensos de ocupación. Y también para conocer cuáles son los principales destinos que allegan de manera constante el consumo turístico, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso vimos interesante el orden del 36 al 40% de ocupación, destinos que si bien no son Cancún, pero tienen mandan turismo de manera constante, ¿no? Celaya, por ejemplo, Colima. ¿Quién imaginaría a primera impresión pensaríamos que solo Cancún es el que mete más dinero o solo Los Cabos, pero en realidad quienes sostienen, si desaparecieran Los Cabos y Cancún, quienes sostienen durante todo el año cierto tipo de ocupación que pues son ingresos constantes, ¿no? Por ejemplo, es algo de lo que aquí podríamos interpretar del comportamiento estructural de la red. Ya si profundizamos, es posible con esta metodología llegar a inferencias a partir de los resultados, por ejemplo, aquí ver que efectivamente únicos destinos, Playa Caria, Cumal, de esos amarillos que habían tenido alerta de viaje, únicamente esos dos sí disminuyen su tasa de ocupación teniendo alerta de viaje en comparación con años previos.
y que es una ocupación pues que en este caso se vio afectada en pocos puntos, ¿no? No es un gran porcentaje. Y otro ejemplo de un resultado que obtuvimos en el caso de destinos por rangos de casos confirmados de COVID en 2020, hicimos rangos de niveles moderados, bajos, escasos y máximos de casos confirmados y qué destinos turísticos se encuentran en esos rangos para efectivamente pues poder tomar decisiones, ¿no? Donde nos conviene abrir estas restricciones de viaje porque al final no podemos también negar por completo durante más de 2 años la actividad económica, ¿no? También traería complicaciones incluso mayores a los de la epidemia, ¿no? Y para eso es para la que más o menos nos apoya la ciencia de redes. También existe una caracterización cuantitativa de la red. Como comentaba la doctora Nava al principio, esta ayuda o esta sinergia de las ciencias duras, saber las características matemáticas o cuantitativas de esta red para interpretar nuestras inferencias y argumentarlas de alguna manera, ¿no? Pues las matemáticas, la física estadística es pues ciencia pura y nos habla de ciertos comportamientos. En el caso de la red, en la distribución de conexiones o el grado de conexiones entre la red, y eso nos da pauta para nuestras argumentaciones y para nuestros análisis. Un ejemplo muy reiterado en todos en los artículos que les mencionaba de aplicaciones de redes es que se ha encontrado, no sé, la naturaleza tiene un orden jerárquico que parece impresionante, ¿no? En las cuestiones de que siempre se siguen ciertas leyes y se ha reiterado muchas veces el comportamiento de ley de potencia dentro de las redes, ya sea en las redes de internet, en las redes epidémicas, las redes de movilidad turística, las redes organizacionales, las redes biológicas, todas comparten características de enlace preferencial, ¿no? Que pues es esta ecuación de la gama y que se plasma de manera formal pues en esta distribución de grado y que pues por supuesto se presentan también las distribuciones gráficas como conocemos de manera habitual en la estadística. Y por ejemplo, es de las alertas de viaje y también, pues, las redes al final nos van a posibilitar este mejor entendimiento del fenómeno complejo, de sus elementos, sus interacciones. Vamos a determinar la correlación que existe entre sus elementos. Podemos anticipar escenarios, podemos reconfigurar también nuestro fenómeno, nuestro sistema, generar cambios, proponer y tomar decisiones, ¿no? Más informadas. Entonces, pues por mi parte es más o menos lo que quería compartirles. Trabajos futuros, esto está en constante desarrollo, ¿no? Compartimos, como les decía, la temática, ustedes como doctorantes de la educación, su temática pues en el objeto de estudio de ámbito educativo, el método, por supuesto, son invitados a quien les guste adoptar esta perspectiva de ciencia de redes, si es que les parece útil, y su manejo de variables pues puede ser tienen información de datos de CEP, datos de INEGI, de la normal superior, la configuración es libre, ¿no? Es la idea, la construcción, las nuevas aplicaciones de estas herramientas, pues que vienen de nuestra era digital. Y pues yo quedo a sus órdenes
Si alguien, también aprovecho, si alguno de ustedes llega a interesarse y por supuesto si su institución y sus directores de tesis están de acuerdo, yo me ofrezco con todo gusto. Quien quisiera considerar mi participación como cotutoría de sus tesis, pues estamos abiertos, ¿no? Estamos en esta construcción de mayores aplicaciones a la ciencia de redes y pues a sus órdenes. Es todo de mi parte. Gracias.